¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos aquí de su parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, compartiendo con todos ustedes la reflexión del día. Pues muy contentos de estar un día más con todos ustedes. Vamos a disponernos pues para escuchar la palabra de Dios. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto es tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 24 al 30, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la que estaba destruida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Y es interesante porque en el capítulo 4 nos muestra las tentaciones de Jesús, que lo vimos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Entonces, encontramos las tentaciones de Jesús, y después de las tentaciones vamos a encontrar el misterio de Jesús. ¿Dónde? En la ciudad de Galilea. Jesús está en Galilea, donde él comienza su predicación. Después Jesús está en Nazaret. Jesús pasa a Cafarnaún y cura a un endemoniado, y Jesús hace la curación de Simón, de la suegra de Simón. Después tenemos numerosas curaciones. Bueno, hoy nos encontramos en ese versículos del 24 al 30. Bueno, después de que Jesús está en Nazaret y dice que el Espíritu Santo está sobre él y que él ha venido a liberar a los pobres y a los cautivos, dice que la gente se empieza a preguntar quién es él, y dicen unos: no, pues es el hijo de José. Y Jesús va a responder que él viene a anunciar el reino de los cielos. Bueno, resulta que los judíos empiezan a cuestionar a Jesús en la sinagoga. Jesús está en la sinagoga, pues estamos en el capítulo 4. Entonces lo empiezan a cuestionar, y Jesús les recuerda al profeta en el Antiguo Testamento, al profeta Elías, y dice: acuérdense que Elías fue enviado, y había ciertamente en Israel muchas viudas, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer de la ciudad de Sarepta. De la misma manera, habían muchos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo, y a ninguno de ellos fue enviado, sino a Naamán el sirio. Hoy la lectura, Jesús está tratando de decir a la gente, a la multitud, que fue enviado Elías y Eliseo, 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero no fueron enviados al pueblo de Israel, fueron enviados a gente extranjera. Acuérdense que los judíos creían que ellos tenían el dominio de la fe, que ellos eran el pueblo escogido, que solamente a ellos se les podía revelar Dios. Y hoy Jesús les dice a esos judíos: no, acuérdense de la viuda que no era judía, acuérdense de los leprosos y del leproso Naamán, que no era judío. Entonces Jesús abre la fe para decirle al pueblo: ustedes no escuchan la palabra, pues entonces el evangelio será predicado a otras ciudades, a otras regiones cercanas. Claro que estas personas se molestan y se enojan porque Jesús les dijo: ustedes piensan que tienen la fe a su favor, y lo que hacen es que buscan la oportunidad para matar a Jesús. Dice: al oír estos en la sinagoga, montaron de cólera, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo para matarlo, pero no pudieron. O sea, hubo cólera en ellos cuando Jesús les recordó en el Antiguo Testamento que la salvación no tan solo era para ellos, sino era una salvación abierta.
Bueno, si eso nosotros lo aplicamos a nuestra vida diaria, a nuestra vida de fe, es verdad, Dios a nosotros nos ha escogido, Dios a nosotros nos ha elegido dentro de la iglesia, pero eso no significa que Dios se manifieste en su amor hacia otras personas. Es cierto, la iglesia tiene una parte fundamental en la fe del cristianismo, la verdadera iglesia, pero también encontramos en otros lugares el amor de Dios que se manifiesta en otras religiones. Sabemos las religiones que hay en el mundo, pero si en esas religiones se practica el amor, se practica la bondad, se practica la fe, Dios actúa ahí porque es un Dios lleno de amor. Igual, nosotros no tenemos la fe, sí Dios la ha revelado a la iglesia, pero no la tenemos así como que no, nadie más la puede obtener. No, la fe es abierta, el amor de Dios es abierto, el amor de Dios, la misericordia es para todos. Entonces no nos tenemos que enojar cuando Dios revela su amor a otros lugares, a otras personas. Al contrario, nos tenemos que alegrar porque esas personas se han encontrado con Dios, están con Dios. Entonces, hoy Jesús les llama la atención fuerte a los israelitas y les dice: no solo la salvación es para ustedes, si ustedes no la quieren aceptar, entonces la salvación será para todos. De igual modo nosotros, hermanos, Dios nos ha dado una revelación en nuestra iglesia, pero nosotros nos tenemos que esforzar para que esa palabra vaya dirigida a mucha gente, porque no sirve de nada que nosotros la tengamos para nosotros, sino que tiene que estar abierta, siendo conscientes que Dios ha revelado su amor y su misericordia dentro de nuestra iglesia. Y si en la iglesia se lleva el amor, se lleva la paz a otras personas, claro que Dios se va a revelar en ellas. Pues bien, hoy se enojan con Jesús, entran en cólera. Pues pidámosle a Dios que no permita nunca que nosotros nos enojemos o nos llenemos de cólera cuando hay personas que se dedican a evangelizar. Al contrario, pedirle a Dios que cada vez seamos más los que evangelicemos y los que anunciemos que verdaderamente Cristo ha resucitado. Pues vamos a decir: dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un excelente día. Hasta pronto.